Ok, vamos a seguir revisando un poco lo que quedó de la semana pasada. ¿Sale? Entonces déjenme les comparto. Estamos todavía en la parte de estar revisando lo que es pues los algoritmos. ¿Sale? Y ver un poco de los diagramas de flujo. Entonces, permítame un segundo. Bien, bueno, ahí ya ven el libro, de lo que les estoy compartiendo. Sí, ya. Ok, entonces parte de lo que veíamos en la introducción era la estrategia para la hora de resolver un problema utilizando la computadora, ¿no? Entonces, bueno, una vez que el algoritmo está diseñado y representado gráficamente, ¿sí? Mediante una herramienta de programación, entonces el diagrama de flujo y el pseudocódigo se debe pasar a la resolución práctica del problema en la computadora. Y bueno, esto es en codificación del algoritmo en un programa, es decir, ya que te hicimos el algoritmo para la solución de un problema en particular, vamos a escribir el programa, ¿sale? De ahí tenemos que ejecutarlo y comprobarlo, ¿sale? Entonces la ejecución del programa es que compile correctamente, ¿sale? Que todas las instrucciones que nosotros le dimos a la computadora sean correctas, que no tengamos ningún error de sintaxis o de escritura, y una vez que ya compiló se va a ejecutar el programa. Y la comprobación del programa pues es que nos dé resultados correctos, ¿no? Que verdaderamente dé solución al problema que nosotros queremos de forma correcta. Entonces en el diseño del algoritmo describen una herramienta de programación tal como un diagrama de flujo. Me comenta que se escucha, ¿qué? Recortado. Ok, permítanme. No, no, Yo lo profe, escucho es bien, el profe. internet. Yo lo Es el escucho bien, internet de creo que los es el demás. internet de cada quien. Sí, sí, sí. Yo lo escucho muy bien. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos bien. Ok, Sí, profe. entonces probablemente no sea yo. No, es el internet de los demás. Se entiende por lo que está haciendo mucho Norte. Ok, bien, entonces, bueno, regresamos, ¿no? Una herramienta de programación tal como un diagrama de flujo o pseudocódigo. ¿Sale? Sin embargo, el programa implementa el algoritmo debe ser escrito en un lenguaje de programación, en nuestro caso vamos a usar Fortran, y siguiendo reglas gramaticales o sintaxis del mismo. ¿Sale? Entonces, la resolución del problema es codificar el programa, ejecutar el programa y comprobar el programa. Esto es ya en la parte en donde ya escribimos el pseudocódigo, ya hicimos el algoritmo y ya tenemos el diagrama de flujo. ¿Sale? Entonces vamos a seguir un poquito con la representación gráfica del algoritmo, que son los diagramas de flujo. ¿Ok? Y entonces, bueno, ya vimos cuáles son los elementos que integran el diagrama de flujo, ¿no? Esta es otra fuente bibliográfica, pero está muy relacionado con los que ya habíamos visto, ¿no? Que son el óvalo o el rectángulo redondeado para inicio y fin, entrada o salida, cualquier tipo de introducción de datos, ¿no? A través de los periféricos, que sería el teclado, ¿sí?
es con este paralelogramo, lo mismo una salida. Cualquier proceso que realiza la computadora, pues ya sabemos, un rectángulo. Una decisión, pues es el rombo con diferentes salidas. Ahora, esto es para una salida simple donde hacemos una sola comparación. Puede haber una situación en donde haya decisión múltiple, entonces que dependiendo del resultado de una comparación tengamos más de dos posibles soluciones, ¿no? O más de dos posibles resultados. Cuando hacemos una comparación simple, pues solamente es verdadero o falso, ¿no? El que sería el sí y no. Entonces, pero puede haber una decisión múltiple, representamos igual en la pregunta o la comparación que estamos realizando en el rombo y pues las múltiples salidas hacia abajo. ¿Sale? Ya habíamos visto el conector. Ok. Entonces, por ejemplo, no, este es un ejemplo de igual que pide leer el nombre y la hora precio y bueno, ahí realiza operaciones. ¿Sale? Es parecido al que hicimos en la clase pasada. Pero ahorita quiero llegar aquí. Entonces dice en nuestro ejemplo, calcular la media de una serie de números positivos suponiendo que los datos se leen desde una terminal, es decir, a través del teclado. Un valor de 0 como entrada indicará que se ha alcanzado el final de la serie de números positivos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo quedaría el algoritmo para realizar ese problema? Calcular la media de una serie de números positivos. ¿Sale? Hay que tomar en cuenta una cuestión que se nos había pasado mencionarla en las clases pasadas. Cuando nosotros hacemos nuestro algoritmo, cada uno de los pasos tenemos que enumerarlo, ¿no? Cada uno de los pasos, porque va a haber situaciones, por ejemplo, ¿se acuerdan en el ejemplo que hacíamos el retorno, en donde decíamos que si no daba un dato correcto, se regresaba? Ahí tenemos que hacer referencia a qué línea del algoritmo o a qué paso del algoritmo tenemos que regresar. Entonces, todas las líneas del algoritmo, todos los pasos deberán de ser identificados con un número al principio, ¿no? Y así cuando tenemos que hacer referencia a regresar a uno de esos pasos, pues solamente indicamos el número, ¿no? Regresar a 1, a 2, a 3, etcétera, a cualquier paso que esté contemplado en nuestro algoritmo. Entonces, ¿cómo calcularíamos la media de una serie de números positivos? Suponiendo que los datos se leen desde una terminal. ¿Siguen ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, maestro, sí. Sí, profe. Entonces, bueno. El primer paso es desarrollo del algoritmo que descompone el problema en una serie de pasos secuenciales. ¿Sale? Para calcular una media se necesita sumar y contar los valores. O sea, yo necesito sumar todos los valores y antes de encontrar la media necesito saber cuántos valores introduje. Y esa es una cuestión también importante. Muchos problemas y muchos algoritmos para los programas contemplan un número determinado de veces que se tiene que realizar una operación. ¿Sale? Entonces es un número finito, lo conocemos desde un inicio, pero hay situaciones en las que no conocemos cuántas veces se tiene que realizar una operación. En este caso solamente dice una serie de números positivos, no nos dice cuántos. Entonces el algoritmo tiene que diseñarse y desarrollarse de tal forma que permita introducir cualquier cantidad de números. ¿Sale? Y lo va a hacer mientras no se introduzca un valor cero, porque dice el valor cero como entrada indicará que se ha alcanzado el final de la serie de números positivos. ¿Sale? Porque sumarle cero pues quiere decir que ya no le quiero sumar nada, ¿no? Entonces el poner un valor cero es la condición de paro para añadir números a la sumatoria. Entonces, antes de calcular la media, yo debo de saber cuántos valores he introducido. ¿Sale? Entonces, bueno, primero, ¿cuál es el primer paso? Inicializar el contador
de números C, que ya vean qué es lo que les decía, siempre tenemos que establecer una nomenclatura para nuestro programa. Entonces, esta variable C es la que se refiere al contador de números, ¿sale? Por eso dice inicializar el contador de números C, ¿ok? Cuando decimos inicializar una variable, se refiere a que desde el principio se le asigna un valor a esa variable, ¿sale? Entonces, inicializar C, pues en este caso sería inicializarla con un valor 0, ¿no? Y la variable suma también la vamos a inicializar. Igual, suma es igual a 0. ¿Por qué? Porque en el principio no he introducido ningún valor y pues al no tener ningún valor, pues la suma vale 0, ¿no? No hay nada que sumar. Lo siguiente que hay que hacer es que leer un número. Como les decía, esto de leer, entiéndase que es preguntar el valor, ¿no? Dame el número que vas a sumar. Y mediante el teclado lo vamos a introducir. Escribimos el valor y cuando nosotros le damos enter, ahí es cuando la computadora intenta o lee ese número y lo asocia a una variable. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí leer un número. ¿Ok? Entonces de ahí vienen las condiciones, ¿no? Si el número leído es 0, calcular la media, imprimir la media y fin del proceso. Si el número leído no es 0, calcular la suma, incrementar en 1 el contador de números y vean lo que les decía, ir al paso 2. ¿Sale? Ahí hace el retorno, ¿no? Exactamente, ahí es el retorno, pero vean, dice ir al paso 2, entonces al paso 2 del algoritmo. Entonces desde esta línea de ejecución que está aquí, me tengo que regresar a preguntar un nuevo número. ¿Sale? Y así sucesivamente. Ahora, esto es el algoritmo. Aquí todavía no hacemos pseudocódigo. Ahorita vamos a ver cómo quedaría pseudocódigo, porque finalmente vean que aquí solamente dice con palabras calcular la media. Ya cuando estamos en pseudocódigo, aquí en donde dice calcular la media, yo tendría que poner ¿qué? Esto es el algoritmo. En el Exacto, muy bien, la fórmula. En el algoritmo todo se hace con palabras. Sí, calcular la media. Ok, perfecto. Cuando yo hago el pseudocódigo, ¿sale? Digo, bueno, aquí en calcular la media tengo que poner la ecuación para calcular la media. ¿Sale? Entonces, y bueno, aquí fíjense, pone fin del proceso. En realidad también podría haber puesto ir al paso 4. Y el paso 4 es el fin. ¿Sale? Entonces por eso aquí pone fin del proceso, ir al paso 4, que es el fin. Y de hecho aquí le falta nuestro inicio, ¿no? Entonces, digo, hay diferentes formas. No es como que una sola forma de construir el algoritmo, ¿sale? Y pues como les dije en las clases pasadas, en la introducción, el proceso de programación es un proceso intuitivo y creativo. O sea, ustedes van a ir encontrando la forma en la que se acomoden para escribir tanto sus algoritmos como sus pseudocódigos como sus programas. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver. Dice que tenemos que inicializar el contador. Entonces vamos a escribir lo que vendría siendo el pseudocódigo. ¿Sale? Entonces déjenme aquí. ¿Alguna duda hasta acá? No. Ok, ahorita vamos a ver. Ahí ya ven la pizarra. Sí. Bien. Entonces, a ver, ahí está, ¿no? Este es nuestro algoritmo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es escribir el pseudocódigo. Entonces, en el pseudocódigo vamos a poner
inicio, ¿no? Siempre tenemos que poner como que indicar, ¿no? Que es el inicio. De ahí, en 2, ¿cuál es el primer paso que tenemos en nuestro algoritmo? La forma la había dicho. No, aquí tienen Iniciar el contador. Ujú. Inicializar C igual a 0. Bueno, inicializar contador y entre paréntesis C es igual a 0 y suma es igual a 0. ¿Sale? Entonces a eso se refiere a inicializar, a decir que una variable desde el principio tiene un valor, puede ser 0 o puede ser un valor diferente de 0, ¿sale? Dependiendo de nuestro problema. En el 3 dice leer un número, ¿no? Profe puso contador. Contador, ahí está. Gracias. Entonces de ahí leer un número. Bien, ¿y dónde vamos a almacenar ese número? Pues en una variable, ¿no? Entonces ahí está. ¿Cómo se llama esa variable? Va a ser num. Ok, vean, arriba ya tenemos que la variable contador pues es C y que la variable suma es S. ¿Sale? Entonces, la variable número pues para nosotros va a ser num. ¿Ok? Ahí leo el número que introduce el usuario, ¿sale? Y lo almaceno ahí. Entonces ahora sí, lo siguiente, antes de continuar, hay una condicionante, ¿no? Dice que si el valor leído es 0, se tiene que detener la ejecución del programa. O sea, ya no seguir agregando números y calcular entonces la media y mostrarla. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros tenemos, entonces en el punto 4, sería hacer la comparación, ¿no? Si número es igual a 0, entonces ¿qué? Calcular la media, imprimir la media y finalizar el proceso, ¿no? Ok, pero entonces calcular la media sería como media Ahí la es igual, fórmula, ¿no? ajá, y ya, así, o sea, pongo media es igual a S sobre C, ¿no? ¿Y cuánto me daría? Cero. ¿Seguros? Pues dependiendo del número, ¿no? El número que leíste es 0. Dice si número es igual a 0. Si número es igual a 0, entonces calculas cuánto les daría. Inicializamos C y S. Leo el número que ingreso es 0. Si número es igual a 0, entonces calcula la media. 0 es igual a 0, es verdadero, y entonces va a calcular media. Media es igual a S sobre C. ¿Cuánto vale S en este momento? 0. ¿Y cuánto vale C? 0. ¿Y 0 sobre 0? Infinito. ¿Por qué infinito? Perdón. 1. ¿Cómo va a ser 1? Por Dios. Pero no, entonces Es una indeterminación, no se puede calcular. se deriva. Va a darles un error. ¿Sale? Esto es porque vean, en palabras solamente puso el algoritmo calcular la media. Pero en cuestión del pseudocódigo y en cuestión de programación existen cosas que se deben de hacer que implique calcular la media. Entonces lo primero, ¿sí? Sería decir que contador es igual a contador más 1. Y eso se los dice el problema.
si el número es bueno, antes. Se supone que aquí debería de calcular esto, ¿no? Pero sí, efectivamente sí. Porque si no daría indeterminación siempre. Entonces contador es igual a contador más 1. Porque ingresé un número, ¿no? Aunque es el 0, pero lo ingresé. Y entonces ahí contador sería 0 más 1 es 1. ¿Sale? Y luego tengo que actualizar el valor de la suma. Y decir que suma es igual a suma más qué. Más contador. ¿Por qué más contador? No sé. No le dije. Contador, acuérdense que lleva el número de datos que se han introducido, porque la media es la suma de todos los elementos entre el número de elementos. Entonces, en suma, ¿qué tengo que guardar? La suma de todos los elementos. Entonces, ¿cuál sería lo que diría? Suma es igual a suma más qué. Más número. Más, ¿no? ¿Sale? Y entonces sí, acá iría media es igual a suma sobre contador. ¿Sale? Vamos a revisar nuestro pseudocódigo del algoritmo, ¿no? Empiezo, inicializo, contador y suma. Estas dos variables valen 0. Leo un número, num. Entonces de ahí evalúo si num es igual a 0, entonces contador es igual a contador más 1. Contador, el valor actual de contador es el último, que es 0, más 1, ahora contador vale 1. Y el hacer esta sentencia se llama actualizar una variable, ¿sale? ¿Por qué? Porque del lado derecho, esto que estamos aquí poniendo es una sentencia de asignación, ¿sale? ¿Por qué es una sentencia de asignación? Cuando yo uso solamente un igual, ¿sale? Cuando yo uso solamente un igual, le estoy diciendo el valor de la variable de la izquierda es igual a lo que está en la derecha, o sea, le estoy asignando este valor, ¿sale? Entonces aquí estamos actualizando, ¿por qué? Porque este es el valor actual de contador y el valor actual de contador es 0, más 1 es 1 y ese resultado se va a guardar ahora en la variable contador, es decir, se actualiza y contador dejó de valer 0 para valer 1, ¿sale? Suma es igual a 0 más número, pero en este punto, ¿cuánto vale 0? ¿Cuánto vale 0? ¿Cuánto vale número? 0. 0 más 0 es 0. Suma se actualiza y sigue valiendo 0, ¿sale? Pero ¿por qué hicimos esto? Porque cuando nosotros lleguemos a calcular la media, va a ser ¿qué? 0 entre 1. Y entonces ahí sí. Y así quites la indeterminación, ¿no? Exactamente. Ahí quitamos la indeterminación y en realidad 0 sobre 1 existe, es 0, ¿sale? Cualquier cosa entre 0 no existe, es indeterminado, pero 0 sobre cualquier cosa que no sea 0 sí existe, ¿no? Y es igual a 0. Y entonces con eso quitamos un posible error, ¿sale? Pero bueno, en realidad no metimos ningún número, ¿no? Porque pues inmediatamente el resultado trivial es que todo vale 0. Pero bueno, de acuerdo a nuestro algoritmo, estamos siguiendo con esto, ¿no? Y ya, una vez que calculé, ahora sí ya calculé la media. Vean, estas tres sentencias son las que implica calcular la media. Yo no puedo calcular la media si no calculo primero la suma y si no actualizo el valor del contador, que son las dos cosas que yo necesito para calcular la media, ¿sale? Profe, no entendí lo de los dos signos iguales. Es que cuando hacemos una comparación, bueno, si tú solamente pones un signo, estás haciendo una sentencia de asignación en donde le estás diciendo a esta variable de la izquierda le voy a asignar el valor que resulte de resolver lo de la parte de la derecha. Entonces le estás diciendo
es igual a esto. Cuando tú pones los dos signos iguales es porque estás usando una sentencia, bueno, una expresión comparativa. Estás comparando el valor actual de número con otro valor, ¿sale? Entonces, si tú solamente le pusieras un igual, le estarías diciendo que número es igual a 0. Es decir, Igual a 0. le estás asignando el valor de 0 a número. O sea, le Sí, estás asignando el valor de 0 a número, no lo estás comparando. Cuando tú quieres comparar, le tienes que poner 2. Y entonces ahí sí ya dice, número es exactamente igual a 0. Si la respuesta a esa expresión lógica es sí o es verdadero, entonces va a hacer lo que está acá. Ah, ok. Ya, profe, ya me quedó claro. ¿Sale? Esa es la diferencia. Por eso cuando hacemos una comparación tenemos que escribir 2 igual. ¿Sale? Esto lo pongo de esta forma para que se familiaricen y porque Fortran así lo entiende, ¿no? A lo mejor va a haber lenguajes de programación que no usen el doble igual, que usen otro símbolo. Pero para el caso particular de Fortran, cuando queremos decir es exactamente igual a, tenemos que usar, o sea, en comparación tenemos que usar doble igual. ¿Sale? Y cuando queremos asignar un valor a una variable, solamente usamos un igual. Bien, y entonces de ahí seguiría, ¿alguna otra duda? Pues imprimir media, ¿no? Imprimir media. Y de ahí ir a aún no sabemos qué paso es, ¿no? Ok. Entonces aquí tenemos una primera opción. Si el número es igual a 0, entonces hace esto. Imprime la media y ir a fin. Vamos a ponerle así, ¿no? E ir a fin. Pero todavía no termina nuestra comparación, ¿no? Si hubiéramos hecho el diagrama de flujo, ahí entraría el rombo, ¿no? El Todavía vamos a hacer el diagrama de flujo. bloquecito del rombo, ¿no? Para definir si es 0 o si no es 0, ¿no? Ajá. Pero ya sería en el diagrama de flujo, ¿no? Sí. De otra forma, Bien. ¿qué va a hacer? Calcular la suma, ¿no? Calcular la suma. ¿Y cómo calculamos la suma? Ahora, ¿qué implica o qué quiere decir de otra forma? Dice, si número es exactamente igual a 0, entonces hace lo que ya escribimos. De otra forma, ¿cómo es de otra forma? Se le A que asignaría un si número. número no es 0, ¿no? ¿Ok? Y eso implica entonces que pueda valer ¿qué? Un número X que le ponga usted. Número- Un 2. Ujú. ¿Están de acuerdo con su compañero que pueda valer? Y en este caso no se le restringe que si sea positivo o negativo. Excelente, muy bien. El problema en particular dice que queremos hacer la suma de números positivos, bueno, calcular la media de un conjunto de números positivos, ¿sale? Entonces vean cómo a eso es a lo que me refiero, en donde no podemos dejar la posibilidad de que ocurran procesos que no queremos. Si yo solamente digo de otra forma, esto excluye el 0, porque el 0 ya lo puse arriba, o sea, si número es exactamente igual a 0, entonces hace algo. De otra forma, es que número sea o pueda ser tanto positivo como negativo. ¿Ok? Entonces es ahí en donde tenemos que hacer o nosotros acotar, ¿sale? Es decir, restringir en qué camino se va a ir nuestro programa, nuestro proceso. Vean, aquí dice si el número no leído es 0, pero eso es que sea positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, como dice el problema que tenemos que restringirlo a que sean números positivos, entonces aquí vamos a poner de otra forma, si número Es mayor a 0, ¿no? es menor a 0, menor que, no ponemos menor o igual porque entonces caeríamos en una ambigüedad. Si yo pongo menor o igual a 0, ¿cuál de las dos acciones tendría que hacer?
esta o esta. Y no podría distinguirlo, porque si vale 0, puede hacer esto, pero igual al hacer 0, tendría que hacer lo que está aquí. Entonces, tienen que ser mutuamente excluyentes. Entonces, ya aquí está el 0, aquí es menor que 0, es decir, cualquier número negativo, por muy pequeño que este sea, ¿no? Menos 0.0001, no importa, es menor que 0, es un número negativo. Entonces, de otra forma, si número es menor que 0, entonces, ¿qué vamos a hacer? Imprimir tu número no es positivo, homie. Inténtalo de nuevo. Bueno, simplemente tu número no es positivo, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer? Regresar al renglón 3, ¿no? Muy bien. Entonces, ir a 3. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Muy bien. Entonces, si número es igual a 0, hace esto. De otra forma, si número es menor que 0, entonces ¿qué? Imprimir, todo mal escrito. Y no me dicen. Imprimir tu número no es positivo. Ahí en número se puede poner num, profe. No, porque aquí estoy haciendo y por eso puse las comillas. Ah, correcto. Porque cuando ponemos algo entre comillas o apóstrofes es porque es una cadena de caracteres que vamos a imprimir en la pantalla. ¿Sale? Entonces imprimir es como un mensaje nada más. Como cuando ustedes están instalando algo o haciendo algo y les sale una ventanita emergente con un mensaje que tiene un botón que dice aceptar o cancelar, ¿no? Así más o menos. Simplemente le estás mandando un mensaje. ¿Sabes qué? Tu número es negativo, entonces tu número no es positivo. Y lo regresas a que te dé un número. Por eso ponemos ir a 3. Cuando ponemos imprimir y el nombre de una variable, como aquí, que es imprimir media, aquí no va a imprimir la palabra media. ¿Qué es lo que va a imprimir o mostrarme en el monitor? El valor numérico que tiene asignado esa variable. Si yo le pongo comillas, entonces sí, no me va a imprimir el valor, sino me va a imprimir la palabra media. ¿Ok? Sino que cuando ponemos imprimir y el nombre de una variable, nos va a devolver el valor que está asignado a esa variable, el valor actual de esa variable. Cuando nosotros le ponemos comillas, nos va a imprimir un mensaje, ¿no? Nos va a imprimir esta frase en el monitor. Tu número no es positivo. ¿Sale? Entonces, ir a 3. Y entonces ahora sí nos quedaría algo que es de otra forma. Y ahora sí, ¿qué implica esta nueva forma? El número va a ser positivo. Que los números sean mayores que 0. Forzosamente ya es positivo, ¿no? O sea, Sí. y eso es lo que les decía de cuando nosotros escribimos o hacemos que las opciones sean mutuamente excluyentes, ¿sale? Entonces ya de otra forma, la única que queda, pues es que sea un número mayor a 0. No necesito escribirlo. No necesito poner, de otra forma, si número es mayor que 0, no necesito escribir eso. ¿Por qué? Porque ya es la única opción que queda, ¿no? Aquí ya es igual a 0, aquí ya es negativo. Ya la única opción que queda es que sea mayor que 0. Entonces, de otra forma, y ahora sí hacemos lo que nos dice acá, ¿no? Calcular la suma. Pero para calcular la suma tenemos que, bueno, dice calcular la suma, incrementar en 1 el contador e ir al paso 2. Entonces, ahí podríamos copiar justamente esto que está acá. Control C.
bueno, ahorita voy a borrar esto para pegarnos lo más posible al algoritmo. Ahorita les voy a explicar qué va a pasar. Ok, entonces calculamos la suma, aumentamos al incrementar al contador y luego ir a 2, ¿no? Ir a 2. Es decir, a pedir un nuevo número. Ir a 2. Bien. Y de ahí que sigue, dice que ya el siguiente paso de nuestro algoritmo es fin. Ir a 2. Entonces nuestro siguiente paso, 5, sería fin. Bien. ¿Qué pasa? Pensemos que es nuestra primera iteración. O sea, es decir, iniciamos nuestro programa, ¿sale? Se inicializan contador y suma igual a 0. Leemos un número, ¿sale? Ingresamos el número 5, por ejemplo. Pum. Ya ingresamos el 5. ¿El número es igual a 0? No. ¿Número es igual o es menor que 0? Tampoco. Entonces, de otra forma, ¿qué va a ser? Contador que valía 0, ahora vale 0 más 1, 1. Y suma que valía 0, ahora vale 0 más 5, 5. ¿Sale? Y regresa. Lee un nuevo número. Entonces, ahora le ponemos 0. Si número es igual a 0, entonces media es igual a 5 entre 1. ¿Sale? Y calcula que la media es 5 porque solamente ingresé un valor. ¿Ok? Entonces, el algoritmo como está, funciona, ¿no? Si 5 y luego pongo 3, entonces sería 3 es igual a 0, no. ¿Es menor que 0? No. Entonces, como es mayor que 0, contador, 1 que ya valía más 1, ahora es 2. Suma que valía 5 más 3, ahora vale 8. Me regreso. Pongo 0. Número es igual a 0, entonces la media es igual a la suma, que era 8, entre contador, que vale 2, y me da la media, que vale 4. ¿Sale? Entonces, el algoritmo como está, funciona. Siempre y cuando el primer valor que ingresamos sea diferente de 0. ¿Sí se entiende? Porque si el primer valor que nosotros metemos es 0, dividiría 0 sobre 0 y es una indeterminación. Entonces, ahí hay una cuestión, ¿no? Como lo teníamos, no iba a funcionar porque en el momento en el que yo tenía 8, ¿no? Si yo le ponía el 0, le iba a sumar 1 más y entonces antes de hacer la media, y entonces lo que pasa ahí es que me iba a hacer 8 entre 3 y entonces ya no me iba a dar un resultado correcto. Por eso quité la expresión que teníamos ahí. ¿Sale? Porque sí funciona de esta forma como está escrito, así como está el algoritmo, pero con una cuestión importante, que el primer número que nosotros ingresemos no sea igual a 0. Si nosotros ingresamos el primer número igual a 0, entonces aquí se hace una indeterminación y nos va a mandar un error y pues bueno, no va a continuar la ejecución del programa. Salvo esa condición, o sea, dejando de lado esa cuestión de que el primer valor sea 0, el algoritmo como está va a funcionar. ¿Sale? Para cualquier cantidad de números. ¿Sale? Ahora vean, el hecho de que sea un número negativo no implica el detener la ejecución del programa. Lo único que va a pasar es que le van a imprimir el mensaje y se va a regresar a pedir un nuevo número. Y entonces puede seguir ejecutándose. La única forma de salir, ¿sale? O de ir al fin, pues es que nosotros pongamos 0. Es decir, que ya terminó la lista de números que queremos sumar y que nos calcule la media y la imprima. ¿Sale? De otra forma, estaríamos iterando infinitamente aquí, ¿no? Hasta que nosotros le demos 0, es que se va a detener la ejecución.
porque es la única opción que nos manda el fin. ¿Ok? Entonces, ¿hasta acá alguna duda? No, por ahorita no, profe. No, profe. Bien, entonces vean, esa es la diferencia, ¿no? Esto, lo de la derecha, es el algoritmo con palabras, ¿sale? Esto es pseudocódigo, ¿sale? Esto es pseudocódigo, es decir, en donde nosotros ya ponemos la cuestión un poquito más, orientado hacia la parte de la programación, en donde ya puedo codificar mis variables, es decir, ya contador es una variable que yo identifico con suma, con sum. ¿Sí se entiende? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer, ¿qué nos falta hacer? El diagrama. El diagrama. Muy bien, entonces vamos a hacer el diagrama. Permítanme. Ok, ahí está, ya se ve. Sí, profe, ya veo. Bien. Entonces, bueno, vamos a insertar, ¿no?, nuestros elementos del diagrama. Entonces, aquí tenemos nuestro inicio. Sale, siempre es el primero de nuestros bloques. ¿Sale? Entonces, si regresamos a nuestro pseudocódigo, dice que después de inicio tenemos que inicializar contador y suma. Entonces, si queremos inicializar contador y suma, es una operación que hace ¿quién? ¿Computadora? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver que el inicializar la variable como tal lo vamos a hacer en el programa cuando ya estemos escribiendo el código fuente. ¿Sale? Entonces, de momento en el diagrama solo vamos a pedir que leer número, ¿no? Leer num.
leer num, que es nuestra única variable de entrada, ¿no? No tenemos ninguna otra variable de entrada más que el número que tenemos que agregar para que se vaya sumando. ¿Sale? Entonces lo siguiente es que ya leímos número y entonces después dice si número es igual a 0. Entonces, un bloque de sentencia. De decisión. De decisión, sí. Un bloque de decisión. ¿Sale? Acuérdense que sentencia, entiéndase que una sentencia de programación pues es como tal una línea de código, ¿no? Una línea de código que va a hacer algo. Eso es una sentencia. Pero ya que estemos... Profe, pero ahí es el de 2 o puede meterse el de 3. ¿Ven que había uno? Sí, pero no porque tú no tienes 3. Tu comparación... tu comparación en este caso cuando tú utilizas una pregunta como sí, ¿no? En realidad sí se traduce a if en inglés y if es una estructura de código de Fortran. Entonces es muy familiar, vamos a ver que resulta muy práctico hacerlo de esa forma. La estructura de múltiple selección más bien la utilizarías cuando tendrías un select case o preguntas, por ejemplo, que tú dijeras al usuario, elige una opción y dentro de las opciones le pones A, B, C, D, ¿no? Diferentes opciones. Entonces ahí le vas a preguntar, ¿cuál es la opción que eligió, ¿no? Opción es igual a qué. Y entonces opción puede tener diferentes valores ya establecidos, A, B, C, D, E. Entonces ya ahí pones una en donde preguntas. Tu pregunta es a qué es igual opción, ¿no? Y entonces dependiendo si es a B o a C o a D, ahí esas diferentes respuestas tú lo vas a sacar. Pero en este caso estamos usando una con 2 solamente. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es? Bien. Entonces, ¿cuál sería mi expresión lógica aquí? Si es menor que 0, ¿no? Entonces ahí simplemente num es... No. En la primera... B. Es igual, ¿no? Sí, claro, ¿no? No. Sí, num es exactamente igual a 0. Si sí, va a ser algo. Si no, va a ser otra cosa. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sale? Entonces aquí está. Entonces num es exactamente igual a 0. Vamos a poner que aquí vamos a poner a la izquierda que sea la siniestra. No. ¿Sale? Entonces, si número no es exactamente igual a 0, ¿qué pasa? Se viene hacia la izquierda. ¿Y ahora qué me va a preguntar? ¿O qué va a verificar? Número Si es... el número es mayor o menor que 0, ¿no? Si número es menor que 0. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Entonces, número es menor que 0. Y ahí vamos a tener dos posibles opciones. Si número sí es menor que 0, ¿qué va a ser?
que lea un número mayor, ¿no? Mayor que 0. ¿Sale? Entonces, si número es menor que 0, aquí vamos a poner nuestro mensaje, ¿no? Y aquí sería que si número es menor que 0, aquí vamos a poner el sí. Aquí vamos a poner el sí. Y entonces aquí, ¿qué tenía que hacer? Tu número no es positivo. Ahí está, ¿no? Tu número no es positivo y se tiene que regresar hasta preguntar un nuevo número. ¿Sale? Y si número no es menor que 0, entonces implica que es mayor que 0, y entonces ahí ya tiene que hacer su operación a computadora, ¿no? ¿Cuál es la operación que tiene que realizar? De Calcular la media. Primero calcular la suma, ¿no? Acuérdense que lo primero es calcular la suma. Y entonces ahí decimos que suma es igual a sum y el con más num ¿sale? Y que el contador, ¿no? Actualizar también el contador. Contador es igual a contador más 1. Y de nuevo, ¿qué hace después de eso? ¿A dónde se regresa? calcular la media, ¿no? No, A ver, ¿regresa a qué? Al pasado. sería leer el número. A leer el número. Sí, porque hasta que tú ingreses el 0 es que va a dejar de hacer los cálculos. ¿Estás de acuerdo? Ya. Entonces, aquí lo voy a hacer un poquito por acá. Entonces, si el número es menor que 0 es positivo y le manda un mensaje, tu número no es positivo, y lo regresa, ¿no? Ahí está. De otra forma, si el número no es menor que 0, quiere decir que es un número positivo, calcula la suma, actualiza el contador, ¿y a dónde nos regresa? A leer el número. ¿Sale? Entonces,
Ok, aquí va a haber una complicación. No creo que me permita conectarlo acá. Sí, sí. Ahí está. Bien, eso era lo que quería. Ahorita lo voy a acomodar. No me deja. Ah, no, aquí hay una cuestión con el conector, ¿no? No me deja conectarlo donde yo quiero. Pero bueno, tendría que regresar algo aquí así. Ahí está. Ahí está. Y ahí está, ya me lo hizo. Ahí está. ¿Sale? Aquí sí puedo hacer la conexión aquí porque esta línea de flujo converge o llega aquí a la parte donde es leer un número, ¿no? Entonces ahí sí lo puedo hacer. Sí puedo hacer que esta llegue aquí porque van a ese punto las dos. ¿Sale? Se regresa. Entonces todo esto que se hizo es si número no es igual a 0. Entonces si número sí es igual a 0, ¿qué va a pasar? Ahí sí ya le metemos lo que va a ejecutar. Entonces ahí sí ya pasa a la siguiente operación que sería aquí ya calcula ¿qué? Pues la media, ¿no? Aquí sí ya media es igual a sum sobre contador. ¿Sale? Entonces aquí sí ya media es igual a suma sobre contador. Nos imprime la media. ¿Sí le va a poner el sí o ya no? ¿Cuál sí? No le puso. Ya no le puso el sí. Ah, ahorita voy para allá. O ya no. No, sí, está bien, sí. Nada más porque no... Pues calma, ¿no? O sea, digo... Intenta hacerlo tú con la presión yo pensé. Intenta hacerlo tú con la presión de estar dando la clase, pues. Así muy rapidito. ¿Sale? Acuérdense que, bueno, yo porque lo estoy haciendo ahorita aquí en el software y con esto, pero ustedes a mano pues pueden hacerlo mucho más rápido, ¿no? Incluso venden, sí ubican lo que es el concepto de un kioser o una plantilla. Que son unos cuadritos de plástico que traen diferentes figuras o formas que nada más lo ponen sobre la hoja y recorren el contorno con el lápiz para dibujarlo muy rápido. Venden plantillas con los esquemas de los diagramas de flujo, entonces ya nada más pondrían su plantilla y le harían rápidamente el contorno con el lápiz y ya podrían dibujar los bloques del diagrama, ¿no? Lo venden también para hacer letras. El valor de la media es... Y ya ahí imprimimos media, ¿no? ¿Sale? Ese sería el mensaje que estaríamos imprimiendo. Y entonces ahora sí, ¿hacia dónde continúa? Ya que imprimió el valor de la media, ¿hacia dónde va? Hacia abajo con fin, profe. Muy bien. Hacia abajo con fin.
sería fin. ¿Sale? Entonces vean cómo el diagrama de flujo en sí pues va a ser tan simple o tan complicado o no tan lineal hacia abajo dependiendo de nuestro propio problema, ¿no? Entonces inicio, leo el número. ¿Número es exactamente igual a 0? No, es un número diferente de 0. Entonces, ahora, ¿es menor que 0? Si sí es menor que 0, tu número no es positivo y regresa a pedir nuevamente un número. Si sí es mayor que, si no es menor que 0, es decir, es un número positivo, actualiza la suma, actualiza el contador y se regresa a pedir un nuevo número, ¿no? Entonces, número es exactamente igual a 0. Si ya queremos terminar la lista, metemos el número 0. Entonces, sí, calcula el valor de la media, nos muestra ese valor de la media y es el fin del programa. ¿Sale? ¿Sí se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sale? Y entonces vean cómo prácticamente todo el texto que tiene nuestro diagrama de flujo, pues es el texto que nosotros tenemos en nuestro pseudocódigo. ¿Sale? Entonces por eso tiene sentido escribir el pseudocódigo ya de esta forma. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta acá? No, todo bien. Bien. Vean, es un poco distinto el diagrama que genera el libro porque él no hace el paso de verificar que nuestro dato no sea negativo, ¿no? ¿Sale? Bueno, vean cómo sí podemos poner el bloque de inicializar como un proceso que hace la computadora, que C es igual a 0 y S es igual a 0. ¿Sale? Aquí hay un error en cuanto se construyó el PDF de este libro porque cambió el signo, ¿no? Pero es este, ¿no? Luego lee los datos y vean, aquí dato es diferente de 0. Esto es lo que él puso. Dato es diferente de 0. Sí. Bueno, si el dato es diferente de 0, entonces hace el cálculo del contador y el cálculo de la suma. Pero están de acuerdo que aquí no tiene la restricción de que su valor no pueda ser negativo. Este programa o este algoritmo tal cual está diseñado sí admitiría un dato negativo y no sabría que está incluyendo en un error porque el problema dice que es para números positivos. ¿Sale? Yo sé que si ya el problema dice que es para números positivos, sería ilógico pensar que se pudiera ingresar un número negativo, pero eso no es cierto, ¿no? Si ustedes son el usuario, saben que su programa solamente funciona adecuadamente para números positivos, pero si no son ustedes el usuario, pues alguien puede poner un número negativo y se lo va a admitir y va a calcular la media aún con ese número. ¿Sale? Entonces esa es la diferencia. Entonces por eso debemos de tener en cuenta hacerlo robusto. ¿Sale? Entonces eso es hacer un programa de manera robusta, ¿no? Que ante cualquier situación permita que continúe con la ejecución correcta del programa. Pero bueno, para este caso así lo hace el libro, ven. Si sí, aquí hace el retorno que nosotros igual tenemos y si no, pues se va directamente a calcular la media y a imprimirla y al fin. ¿Sale? Entonces, bueno, nuestro siguiente ejemplo que está aquí desarrollado es la suma de los números pares comprendidos entre 2 y 10. ¿Sale? Entonces vean, ¿qué hace este primer bloque? ¿Sí se distingue bien?
2 y 10 y ahí dice 2 y 100, profe. Entre 2 y 100 los números. Dice que tenemos que hacer la suma de todos los números pares comprendidos entre 2 y 100. Entonces tenemos nuestro inicio, ¿sale? Y aquí, ¿qué es lo que hace? Este bloque que está aquí, ¿qué es lo que hace? El primero. Inicializar, ¿no? ¿Qué está inicializando? Los números. Inicializa la variable suma igual a 2 e inicializa número igual a 4. ¿Por qué hace eso? Yo les dije que pueden inicializar cualquier variable y con un número que puede ser diferente de 0. En el caso particular anterior era igual a 0, porque así lo pedía el problema. En este caso, ¿por qué inicializa suma igual a 2 y número igual a 4? Porque empieza, dice comprendidos de 2 en 100, entonces empieza del 2 y va como incrementando de par en par, ¿no? El siguiente número para sumar sería el 4. Entonces, la suma la inicializa en 2, no la inicializa en 0, porque el primer número que va a sumar es el 4, no el 2. ¿Sale? Si la suma de los pares comprendidos entre 0 y 100, ahí entonces sí, suma es igual a 0 y número sería igual a 2, el primer número par. ¿Sale? Entonces es por esa situación. Suma es igual a 2 porque es el primer valor del intervalo, o sea, del que va a partir la sumatoria, y número es igual a 4 porque después del 2, que es el límite, el primer número par que va a sumar es el 4. Entonces ahí inicializa suma igual a 2 y número igual a 4. Lo siguiente es que actualiza el valor de suma, ¿no? Y dice suma es igual a suma más número, que es 2 más 4. Y entonces ahora suma vale 6. Lo siguiente es que número ahora es igual a número más 2. Es decir, ahora ya vale 4 más 2, 6. Y aquí llega, ¿no? Y dice, número es menor o igual que 100. Entonces, número valía 6. ¿Están de acuerdo? Hasta este punto, número vale 6. Entonces, 6 es menor o igual que 100. Sí. Entonces, se regresa y vean, ya no interacciona. De hecho, aquí no hay ninguna interacción con el usuario, ¿no? Todo lo hace la computadora. Regresa y actualiza suma. Entonces, suma valía 6. Ahora vale 6 más número. ¿Cuánto vale número? 6. 6 más 6, 12. ¿Sale? Ahora número es igual a número más 2. 6 más 2 es 8. ¿8 es menor que 100? ¿Menor o igual que 100? Sí. Regresa. ¿Sale? Entonces suma. Y así nos vamos. Ahora suma es igual a número. La suma valía... ¿Cuánto vale suma ahora? 8. No, número vale 8. Ah, ok. 8 más 6 sería. A ver, ya me enredé. ¿Qué no? 12 dijo primero. 6 más 6, 12. Ajá, entonces son 12 más 8 sería 20. La suma ahora vale 20. Número ahora vale 8 más 2, 10. 10 es menor que... Se regresa y se regresa y se regresa. Y así lo va a estar regresando hasta que lleguemos a ¿qué? A 100. 50 ¿Sale? más 50. Sí, pero va a llegar hasta que número valga 100. ¿Sale? Porque bueno, lo va a hacer 50 veces, ¿no? Y entonces número es igual a 100. Sí, regresa, hace el último suma. Y aquí ya número es 100 más 2 es 102. 102 es menor o igual que 100. No. Y entonces ya lo que va a hacer es imprimir el valor de la suma. Y ahí termina, ¿no? Y con eso va a ser la suma
comprendida de números pares comprendido entre 2 y 10. Entonces vean, esto es un ciclo, esto es un bucle que se va a estar ejecutando un número determinado de veces. Es un procedimiento que está en forma de ciclo que va a estar dando vueltas y que pues nos va a llevar a obtener un resultado deseado, ¿no? En este caso pues es la suma de todos esos números, ¿sale? Y vean cómo en este programa en particular la única interacción que hay con el usuario es cuando aquí manda a imprimir el valor de la suma. Acá está, lo manda a imprimir. Ok, de ahí en fuera no pide ningún valor de entrada ni ningún valor de que nosotros tengamos que meter por el teclado, ¿no? Simplemente se ejecutaría el programa y lo único que nos va a dar es ese valor de la suma. ¿Sí se entiende? ¿Alguna duda con respecto a este? Y si fuera, como le dije, 50 más 50, otra vez se reiniciaría. ¿Cómo 50 más 50? ¿Por qué sumaría 50 veces? O sea, ¿por qué sumaría 50 y luego más 50? O sea que, entonces no se puede. Es que va a depender de tu problema en particular. Si en algún momento las operaciones te llevan a hacer ese 50 más 50, pues sí. Pero si no te llevan tus operaciones y ese es un escenario que no es posible, pues no va a pasar nunca, ¿no? Entonces no tendrías por qué preocuparte. Entiendo. Gracias. Acuérdense que aquí es dependiendo, ¿no? O sea, tú dices que el número valga 50, ¿no? Sí. Ajá, sí. Pues como estaba sumando. Sí, pero ¿cuánto va a valer en el siguiente? Cuando se actualiza, hace número más 2. Entonces, número vale 50 más 2, pues ahora número vale 52. No podría haber un número 50 más 50 igual a 100 porque entonces estás alterando esto que está aquí. O sea, no es cierto, nunca. Número sí puede valer 50, pero no le vas a sumar 50 porque solamente le estás sumando 2. ¿Sí me explico? En la suma sí puede ser que toda la suma anterior valga 50 y que el nuevo número que metimos vale 50. En ese momento la suma vale 100, pero no pasa nada porque aquí en el de comparación no estoy usando suma, estoy usando número, no estoy usando suma. Entonces no importa que la suma valga más de 100, de hecho la suma va a valer un número muy grande, 5500 y feria, que es la suma de los números pares de 0 a 100. ¿Sale? Entonces, por eso les decía, aquí lo que está comparando es el valor del número, y número solamente va incrementando de 2 en 2. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? No. Vean, aquí está el otro, el problema, ¿no? Del que hicimos en las primeras clases, ¿no? El de las horas, el de calcular los sueldos, aquí está. Y ahí lo pone como dos opciones. Miren, este está muy bueno. Se les queda este para mañana. Intenten trabajar. Bueno, no sé si viene aquí el algoritmo. Sí viene aquí el algoritmo. Lo trabajamos. Ese, que se quede. Trabajamos. Che, Vamos a checar, profe, ahorita ya, ¿qué no? ¿Hasta las 12 acabo? Ya va a acabar la clase. Ya son 12:15 ya. Pues ahí de reojo vamos a analizar. no, biche. Bueno. O
O si ya se, quieren ir, pues ya nos vamos. No, está bien, No. se los voy a dejar. Bueno, es más o menos algo parecido. Bien, dice, dados 3 números, determinar si la suma de cualquier pareja de ellos es igual al tercer número. Si se cumple esta condición, escribir iguales. En caso contrario, escribir distintas. Entonces vean, por ejemplo, ¿sale? Si los números son 3, 9 y 6, la respuesta es iguales, ya que 3 más 6 es igual a 9. Si los números son 2, 3 y 4, el resultado sería distinto. ¿Por qué? Porque 2 más 3 es 5, 3 más 4 es 7 y 2 más 4 es 6. Entonces no aparece ninguna vez ese número. En cambio acá sí, ¿no? 3 más 6 es 9. 9 más 3 es 12 y 9 más 6 es 15. Pero dice que al menos una pareja, o sea, cualquiera. Y 6 y 3 y suman 9. ¿Ok? Entonces ahí hacemos una comparación. De hecho aquí, si lo ven, el diagrama que está aquí está un poquito descompuesto, es por cuestiones propias del PDF, ¿no? Entonces vean, aquí está. Bueno, tenemos el inicio, leemos los 3 números y tenemos que hacer las 3 comparaciones. Dice, si A más B es igual a C, ¿no? A más B es igual a C. Si sí, escribir iguales. Si no, tiene que verificar ahora. A más C es igual a B. Si sí, escribir iguales. Si no, ahora tiene que verificar. B más C es igual a A. Si sí, escribir iguales. Si no, escribir distintas. ¿Sale? Entonces, bueno, mañana vamos a ver cómo escribirlo en un solo bloque de comparación. O sea, estos 3 bloques que están aquí, si se dan cuenta que son 3 bloques de comparación o de decisión, lo vamos a hacer uno solo. ¿Sale? Lo vamos a hacer un solo diagrama de bloques. Ahora, en base a este, o sea, partiendo de este, ¿sí? Les voy a dejar su ejercicio es escribir el algoritmo y hacer el diagrama de flujo para si se le dan los 3 lados de un triángulo, o sea, el valor de la longitud de los 3 lados de un triángulo, ¿sí? Si se le dan el valor de los 3 lados de un triángulo, que me diga qué triángulo es. ¿Qué tipo de triángulo es? Es decir, si es equilátero, si es escaleno o si es isósceles. ¿Sale? ¿Profe, puede repetir el problema? Si se dan los 3, si se da el valor de la longitud de los 3 lados de un triángulo, dados los valores de longitud de los 3 lados de un triángulo, imprimir qué tipo de triángulo es. Imprimir qué tipo de triángulo es. ¿Sale? Hasta ahí sería el problema. Hasta ahí sería el enunciado del problema. Si se dan las longitudes de los 3 lados de un triángulo, distinguir qué triángulo es o determinar qué triángulo es. ¿Sale? Y entre paréntesis pónganle equilátero, isósceles o escaleno. ¿Sale? ¿Cómo van a hacer esa distinción? Hasta ahí sería su enunciado. Ya de ahí, ya pónganme atención. Yo les pregunto, ¿cómo van a hacer esa distinción? ¿Qué características tiene cada triángulo? Sus lados, ¿no? Su lado y su forma.
Es decir, Las medidas. sigue sin dar respuesta. ¿Cómo distingues qué es un triángulo equilátero, por ejemplo? Donde Por los lados es- iguales, ¿no, profe? donde A igual a B igual a C. Excelente. ¿No? O sea, para que sea triángulo equilátero, que es un triángulo donde sus tres lados son iguales, pues quiere decir que el valor del lado A más es igual al valor del lado B y es igual al valor del lado C. ¿Sale? Entonces, solo si se da esa situación, se trataría de un triángulo equilátero. ¿Y para un isósceles? ¿Cuál es la característica de un... ¿Cómo? A más B igual a C. A más B igual a C. Ponte un filtro, Said. A es igual a B y A y B son diferentes de C. A es igual a B, ajá, y luego el otro, A y B son diferentes de C. Ah, ok, bien, por ahí va. Todavía está bien porque la distinción es que dos lados son iguales y el otro es desigual, ¿no? Entonces, si A y B son iguales, pues ya sea que A o B sean diferentes de C y pues se cumple. ¿Y para un escaleno? A, B y C son diferentes. Muy bien, los tres son diferentes, ¿sale? Entonces, más o menos, digo, siguiendo un poquito lo que les acaba de dar o de mostrar este ejercicio o este ejemplo que acabamos de describir, es algo parecido. Entonces, traten de hacerlo, pero ahora resolviendo ese problema de los triángulos, ¿sale? Y traten de generar el algoritmo y el diagrama de flujo. ¿Sale? Y ya mañana lo revisamos. ¿Ok? Ok, profe. Muy bien. Entonces queda pendiente y pues ya nos vemos mañana temprano. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Que tenga buen día, maestro. Igual, Hasta mañana, profe. cuídense. Buenas tardes, profe. Gracias, igualmente. Bye.